clase virtual, donde trataremos diferentes temas del área de ciencias naturales. El tema de esta primera unidad es la clasificación de los animales vertebrados e invertebrados. Objetivo es reconocer la clasificación de los animales vertebrados e invertebrados, con la descripción de gráficos, esquemas y la observación directa en animales del entorno para que el estudiante adquiera un mejor aprendizaje. Antes de empezar con la clase les voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué son los animales vertebrados e invertebrados? Animales vertebrados son aquellos animales que tienen columna vertebral y un esqueleto formado por huesos. Pueden clasificar en 5 grupos como mamíferos, peces, anfibios y reptiles. Y aves. Animales invertebrados son aquellos animales que no tienen columna vertebral ni un esqueleto formado por huesos. A continuación vamos a empezar las clases mediante diapositivas. Los animales vertebrados e invertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Tienen esqueleto interno que les permite el movimiento, da sostén y protege ciertos órganos. El eje principal es la columna vertebral, formada por vértebras. Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y cola. Poseen un sistema nervioso muy desarrollado formado por el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Poseen extremidades articuladas que pueden ser aletas, patas o alas. Se clasifican en 5 grupos, como mamífero, aves, reptiles, anfibios y peces. Mamíferos. Son animales terrestres y acuáticos. Algunos son capaces de volar, tienen el cuerpo cubierto de pelos. Se llaman así porque las crías al nacer maman la leche de sus madres. Características. Extremidades en forma de patas, alas o aletas, según el medio en el que vivan. Temperatura corporal constante. Son animales de sangre caliente. Respiran por pulmones. ¿Qué comen? Según su alimentación, los mamíferos se clasifican en carnívoros. Se alimentan de carne de otros animales, por ejemplo, el león y el lobo. Herbívoros. Se alimenta de plantas como, ejemplo, el caballo y el elefante. Omnívoros. Comen carne, plantas y otros alimentos, ejemplo, el oso y el jabalí. Insectívoros. Comen insectos como por ejemplo el oso hormiguero y el erizo. ¿Cómo se producen? Decimos que los mamíferos son vivíparos porque las hembras paren las crías. El proceso de la reproducción es el siguiente. La fecundación es interna, el embrión se forma dentro de la hembra. La gestación se produce en el vientre de la madre. El parto se produce cuando finaliza la gestación. Las aves. Las aves son animales vertebrados que caminan, saltan o se mantienen solos sobre las extremidades posteriores. Las extremidades anteriores están modificadas como alas, lo que les permite volar, en la mayoría de casos, aunque no todas. Características. Su cuerpo está cubierto de plumas. Sus extremidades anteriores tienen forma de alas. El esqueleto es muy ligero, ya que los huesos son huecos. La temperatura corporal es constante. Son animales de sangre caliente. Respiran por los pulmones. La boca posee un pico sin dientes que varía según su alimentación. Según su alimentación de las aves pueden ser carnívoras. Se alimentan de carne, como el águila y el buitre. Herbívoras. Se alimenta principalmente de frutos y de semillas. Dentro de este grupo podemos distinguir 2 tipos. Si se alimenta solo de frutas como el tucán, se les llama frugívoras. Si solo se alimenta de semillas como la perdiz, se denomina granívoras. Omnívoras. Se alimentan de animales y plantas, como por ejemplo la gallina y la paloma. Insectívoras. Se alimenta de insectos como la golondrina. ¿Cómo se reproducen las aves? Son ovíparas porque se reproducen por huevos. Reptiles. La mayoría de los reptiles están adaptados para la vida terrestre. Tienen una piel resistente y escamosa. Pueden controlar su temperatura corporal cambiando de lugar.
Características: su cuerpo está cubierto de escamas, sus extremidades tienen forma de patas que suelen ser muy cortas, algunas no las tienen. Su temperatura corporal es variable, son animales de sangre fría, suelen vivir en sitios cálidos y se aletargan durante el invierno, respiran. ¿Qué comen? La mayoría de los carnívoros en la boca suelen tener muchos dientes, con los que retienen a sus presas, como ejemplo el cocodrilo. ¿Cómo se reproducen? Son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos. Su fecundación es interna. La hembra pone los huevos sobre la hierba o los entierra. Algunos reptiles, como la víbora, son ovíparos. Los huevos se abren dentro del cuerpo de la madre y nacen de las crías vivas. Anfibios. Los anfibios, a diferencia del resto de los vertebrados, se diferencian porque sufren una transformación durante su desarrollo. Este cambio se llama metamorfosis. ¿Cómo se producen? Son ovíparos, se reproducen por huevos. La fecundación suele ser externa. La hembra pone los huevos en el agua y el macho los fecunda. En el agua los huevos se pegan unos a otros y forman voluminosos racimos. Características: su piel está desnuda y húmeda. Sus extremidades son patas musculosas que les permiten nadar o saltar. La temperatura corporal es variable, es decir, son animales de sangre fría. Las crías nacen en el agua y respiran por branquias, mientras que los adultos viven en la tierra y en el agua y respiran por la piel y por los pulmones. ¿Qué comen? Se alimenta de insectos, lombrices y otros pequeños animales. Peces. Los peces son animales vertebrados acuáticos y con respiración por branquias. Están cubiertos por escamas y tienen aletas que les permiten estar en movimiento continuo en el agua. Son abundantes tanto en agua salada, por ejemplo en el océano, como en agua dulce en un arroyo de montaña. Características: sus extremidades tienen forma de aletas, su cuerpo termina en una aleta más fuerte que forma la cola. Su esqueleto es el más sencillo de los vertebrados. La mayoría de los peces tienen esqueleto óseo, algunos como el tiburón y la raya tienen un esqueleto cartilaginoso. La temperatura corporal es variable, son animales de sangre fría. Los peces respiran por branquias, su cuerpo está cubierto. Los animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Los animales invertebrados son aquellos que carecen de cuerda dorsal, columna vertebral y esqueleto interno, es decir, no tienen huesos, generalmente son de tamaño pequeño. Tienen algún tipo de estructura protectora o esqueleto, como caparazón. Tipo de animales invertebrados. Artrópodos. Son invertebrados caracterizados por la presencia de un exoesqueleto que mudan en la fase del crecimiento. Patas articuladas, cuerpo segmentado en 2 o 3 regiones, con patrones repetitivos. Los arácnidos, ácaros, escorpiones y arañas. Los insectos, hormigas, mariposas. Los mediápodos, como los sin piel. Y los crustáceos, cangrejos, langostinos, gambas, pertenecen a este grupo. Moluscos, tienen el cuerpo blando, en algunos casos protegidos por un caparazón. Sus cuerpos son simétricos y sin cementación. Las almejas, los pulpos, los calamares y las ostras son algunos representantes de este grupo. Poríferos. A esta categoría pertenece un grupo de invertebrados, generalmente acuáticos y con forma de saco. El agua sale de su organismo a través de una gran apertura en la parte superior, llamado ósculo, y entra por poros más pequeños ubicados en las paredes de su cuerpo. Las esponjas marinas son invertebrados poríferos. Cnidarios. Son invertebrados marinos con cuerpo en forma de saco y tienen una única apertura que sirve como boca, al mismo tiempo, y que suele tener uno o más tentáculos. Las medusas, los corales y los pólipos son invertebrados cnidarios. Equinodermos. Son invertebrados marinos, son simetrías pentarradial, esto significa que tienen 5 regiones alrededor de un disco central.
tienen un exoesqueleto formado por placas calizas, que en algunos casos puede tener púas. Las estrellas erizos del mar representan al grupo de los invertebrados equinodermos.